Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. El día de hoy les traigo el último tutorial con temática del Día de las Madres. Gordis, ahora no. Gordo. El día de hoy les traigo el último tutorial con temática del Día de las Madres y se trata de este top escote en V que está bastante pero bastante cómodo. Como siempre, el link para descargar el molde gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video. Hay una parte que dice descarga el molde gratis aquí, que tiene un link que los redirige a mi página web, que es desde donde ustedes hacen la descarga. Y recuerden que estos moldes son únicamente para uso personal. Si tú tienes una marca o emprendimiento, te recomiendo ver mis licencias comerciales junto con los combo emprendedor, los cuales tienen un precio mucho más accesible por llevar un paquete de más moldes. Todo esto se los dejo en la caja de información abajo, y para no hacer esta introducción más larga, vamos a empezar de una vez con este tutorial. Para hacer este top vas a necesitar algo de encaje tipo blonda. Yo estoy utilizando la misma de rayitas del panty que les dejé hace unas semanas. Vas a necesitar licra si quieres ponerle un forro, o lo puedes hacer directamente en licra si así prefieres. También vas a necesitar 1 metro de elástico de 3 centímetros para la base del top, alrededor de 2 o 3 metros de sesgo elástico, elástico partido o bies elástico, hilo normal de poliéster, hilo nylon, hilaza o hilo de fileteadora, tijeras y alfileres. Para este top decidí cortar la parte del frente 2 veces en tela, una en el encaje de rayas y otra en la licra para crearle un forro. Así que para que sea mucho más fácil la construcción de este top, voy a estar sujetando estas dos piezas con una puntada de hilván. Primero las sujeto con algunos alfileres, asegurándome de que todos los bordes coincidan bien, y luego con aguja de mano y un hilo, de preferencia de un color que contraste bastante con la tela que estés usando, voy a pasar una puntada más o menos a 1,5 centímetros del borde del top. Esto lo voy a hacer con mucho cuidado de no ir a mover la tela mientras coso. Esta puntada me gusta mucho hacerla cuando estoy manejando este tipo de piezas que van dobles en tela, porque las costuras de los siguientes pasos se hacen mucho más fáciles de hacer, ya que las dos piezas están sujetadas perfectamente por todos los bordes. Este paso toma algo de tiempo, pero realmente te lo recomiendo hacer. Cuando ya terminé de hilvanar tanto el forro como el encaje, ubiqué por encima la pieza de la espalda, que esta solo la corté en el encaje de rayas, y le sujeté los hombros con unos alfileres para poder coserlos. Para hacer este top también voy a estar utilizando la fileteadora con la puntada de 3 hilos y el hilo nylon, justo como hice en el video del panty de hace unas semanas. Y en este paso cosí ambos hombros del top, pero tú solo debes coser uno de los hombros. Ya vas a ver por qué en el siguiente paso. Nuevamente, si tú no cuentas con una fileteadora, te recomiendo ver el video que está saliendo en pantalla de cómo coser tejido de punto con tu máquina familiar. Al final, este es el resultado de la costura. Como ven, una puntada bastante sencilla, y después de coser un solo hombro del top, vamos a coser el sesgo elástico por todo el escote de este. En este punto yo descosí el hombro izquierdo para poder pasar esta costura. Y para este paso, ¿qué creen? También estoy utilizando nuevamente mi prensatelas con guía para coser sesgo elástico. Para los que son nuevos en el canal, este prensatela se los explico más a detalle en el video que está apareciendo en pantalla, para que vayan a echarle un vistazo después de este video. En este caso también estoy utilizando la puntada de zigzag de 3 puntos. Y ahora sí, con mucho más práctica y cuidado, la costura me quedó mucho mejor que en el video del panty, porque ya sabía más o menos cómo manejar mejor este material del encaje. Para este paso empecé en uno de los hombros y fui cosiendo por todo el escote de la espalda hasta llegar al escote del frente. Cuando llegues a la parte del escote en V de este diseño, lo único que debes hacer es aplanar la tela, como tratando de estirarla para que el ángulo se vuelva recto, y con mucho cuidado y con ayuda de unas pinzas lo vas a ir pasando por el sesgo para evitar que la tela se salga de la costura. Suena y puede parecer un poco más complicado de lo que en realidad es. Cuando termines la costura, este es el resultado.
Como pueden ver, queda un poco redondeado y la costura parece un poquito estirada. Esto es normal. El escote en V lo vamos a terminar de definir en un paso más adelante. Y a este punto ya debes tener algo así. Ahora que ya tenemos el escote sesgado, vamos a coser el otro hombro que yo tuve que descoser anteriormente con la misma puntada de fileteadora. Y ya que tenemos el top en este punto, ahora vamos a pasar a coser el sesgo elástico por la parte de la sisa, de la misma forma que cosimos el sesgo del escote. Y ya con el sesgo cosido a ambos lados del top, vamos a ubicarlo derecho con derecho de la tela y vamos a sujetar uno de los costados con algunos alfileres para poder coserlo. Y para este paso también voy a estar usando la puntada de la fileteadora. Asegúrate que la parte donde se une el sesgo del frente con el sesgo de la espalda quede perfectamente alineado para que no te quede chueca la costura. Al final esto se ve algo así. Y ahora que ya tenemos cerrado uno de los costados del top, vamos a pasar a coser el elástico de la base por todo el contorno de este. Para este paso voy a ubicar el elástico derecho con derecho de la tela en la parte de abajo del top y lo voy a sujetar con un alfiler en el borde que no va a ir con la costura. Creo que ahí alcanzan a ver bien cuál borde es. Lo voy a ubicar debajo de la máquina. En este paso, si tú quieres, puedes retirar la cuchilla de la fileteadora si temes cortar el elástico. Yo en este caso no lo hice. Cosí un par de puntadas y cuando ya tenía el elástico sujetado, hice unas marcas con un marcador también para que ustedes vieran. Desde donde empieza el pie de mi máquina, hice una marca a 5 y a 6 centímetros. Así que por cada 5 centímetros de elástico voy a estirarlo 1 centímetro y con el elástico estirado, sujetándolo bastante bien, voy a pasar la costura en tramos pequeños. Cuando mis dedos llegan al pie de la máquina, repito esta operación. Donde me marca el punto de 5 centímetros, lo estiro hasta mi segunda marca y así con el elástico estirado fui cosiéndolo por todo el contorno de la base de mi top. Les recomiendo mucho utilizar esta técnica y es por esto que también en la tabla de medidas del molde de este top no van a encontrar una medida fija para el elástico de cada talla. Yo te recomiendo comprar 1 metro e ir cosiéndolo con este método y ya cuando llegas al final de la costura simplemente cortas lo que te sobró del elástico. Luego de coser el elástico y ya que estaba en la máquina, doblé el top por la mitad y lo sujeté con un par de alfileres para cerrar el otro costado que me queda faltando. Al final este es el resultado de la costura. Como ven, queda bastante pulido por el revés y por el derecho de la prenda. Ya una vez en este punto puedes retirar la puntada de hilván. Como ves, es bastante sencillo. Como las puntadas son grandes, simplemente retiras los nudos que hiciste al inicio y al final de la costura y jalando el hilo lo puedes retirar bastante fácil de la tela. Ya con el hilván retirado, lo único que falta para terminar el top son los detalles finales. Para esto vamos a doblar el top a la mitad derecho con derecho de la tela y vamos a marcar con un alfiler ese punto del escote en V que aún nos falta por definir. También voy a estar doblando el hilo que sobró de la puntada de fileteadora hacia adentro y voy a estar doblando el margen de costura hacia la parte del frente para pasar puntadas de presilla tanto en el hombro donde se une el sesgo elástico, en los costados donde también se une el sesgo elástico y por último en la parte del elástico de la base para pespuntar el margen de costura hacia uno de los lados. Esto se los explico más a detalle en el video que tengo sobre trucos para coser ropa interior con un acabado más profesional. Lo primero que voy a hacer es la simulación de una puntada de presilla utilizando mi prensatelas de doble arrastre y la puntada de zigzag normal con las especificaciones que les están apareciendo en pantalla. Esto lo hice en ambos costados donde se une la parte del sesgo elástico del frente y la espalda
y en la parte del hombro donde cerramos después de coser el sesgo elástico. Luego cambié la puntada por mi puntada recta y repetí la misma operación sobre el elástico de la base, rematando muy bien al inicio y al final de la costura. Luego de pasar estas puntadas de presilla o la puntada recta en el elástico de la base, recorto el sobrante del hilo de la fileteadora. Al final este es el resultado del elástico y ya lo único que falta es definir la parte del escote en V. Para esto acá les estoy mostrando con un alfiler cómo voy a pasar la costura. Como ven, si doblamos el top a la mitad vemos que hay un pedacito que sobresale hacia el lado derecho. En ese pedacito vamos a pasar una costura recta por donde les estoy señalando para definir bien ese escote en V. Esto lo voy a hacer con mucho cuidado con la puntada recta y también con el prensatelas de doble arrastre. Voy a pasar la costura una vez adelante, una vez atrás y luego otra vez hacia adelante y hacia atrás para asegurarme de que quede bien reforzada. Al final este es el resultado de la costura. Como ven, el escote queda perfectamente marcado. Como pudieron ver, hacer este top fue bastante sencillo. Realmente les recomiendo hacer la parte de hilvanar el frente si es que lo van a hacer en encaje con un forro de licra por dentro, o si no lo pueden hacer sencillamente todo en licra y no hay problema. Y definitivamente pegar el elástico en la fileteadora le dio un acabado espectacular a esta prenda. Realmente te lo recomiendo, es una de las cosas que explico en mi video sobre trucos para ropa interior, el cual te lo voy a dejar aquí arriba por si te interesa verlo. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este video y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Además, si quieres seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrate de suscribirte en el botón que hay aquí abajo que dice suscribirse, es completamente gratis, y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tenga un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Es una excelente forma de apoyar todo el contenido que creo gratis. Con este video concluimos nuestra campaña para el Día de las Madres, y si tú todavía no sabes qué regalarle a tu mamá, te recomiendo ver estos dos videos de aquí, que son los otros que he hecho este mes con temática del Día de las Madres, o que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.